Hablemos un poco de cultura, sociedad, derechos humanos, promoción de la libertad religiosa y de conciencia, gestión social, diálogo, construcción de paz y convivencia con respeto. Bienvenido a Creer en Libertad, el programa radial interreligioso al aire en DC Radio. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes en el Distrito Capital de Bogotá a su primer programa de Creer en Libertad, un espacio de diálogo y conversación acerca de derechos humanos, promoción a la paz y la convivencia con respeto. Este es un espacio interreligioso en el cual todas las confesiones religiosas, creencias y denominaciones presentes en la ciudad tendrán la oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía el rol tan importante que ejercen en el Distrito Capital. Les saluda Carlos Andrés Sáenz de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia de la Secretaría Distrital de Gobierno. En los estudios de DC Radio de la ciudad de Bogotá, Creer en Libertad está al aire. Bienvenidos. ¿Sabías que en Bogotá se registran más de 2.000 lugares de culto de diferentes credos y religiones? En la Bogotá que estamos construyendo, promovemos la libertad religiosa, de culto y conciencia, fortaleciendo la participación ciudadana del sector religioso, implementando su política pública y apoyando la gestión y el ahorro social que generan. Eres libre de creer, porque todos respetamos nuestros derechos sin distinción alguna. Si necesitas una asesoría, orientación o atención, ingresa a nuestro sitio web gobiernobogotá.gov.co. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá. Quiero iniciar este espacio extendiendo la bienvenida y un saludo cordial a nuestros invitados el día de hoy aquí en cabina. Empezamos entonces con el reverendo Luis Fernando San Miguel Cardona de la Asociación de Líderes de Fe Teusaquillo, Territorio de Paz. Reverendo, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este espacio muy importante. Así es un espacio importantísimo del sector religioso y para el sector religioso. Eso es lo que estamos extendiendo en esta mesa el día de hoy. Estamos también muy contentos de poder iniciar. También saludo al pastor William Rodríguez de la Asamblea Colombiana de las Religiones y Espiritualidades. Pastor, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, para mí es un honor representar al sector religioso. Quería hacer la aclaración que aparte de la Asamblea Colombiana de Religiones y Espiritualidades también represento la Federación Universal para la Paz. Muchas gracias y espero que tengamos una mañana llena de bendiciones. Bienvenido, muchas gracias. Y por último saludo también al subdirector de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia, Andrés Felipe Arbeláez Vargas. Gracias, Carlos Andrés, muy contento de tener este espacio, de inaugurarlo con la Secretaría Distrital de Gobierno, el IDEPAC, aquí en DC Radio, en Internet, con nuestros compañeros del Comité Distrital de Libertad Religiosa, reverendo Luis Fernando, pastor William, y pues muy animados por lo que empieza a surgir hoy en Creer en Libertad. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. También saludo cordialmente a los compañeros de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa que nos acompañan, Michael Quiroga, Wenceslao Malaver, Juan Camilo, también bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. La idea de hoy es poder empezar a entender cuál es el papel de Creer en Libertad a nivel distrital y también cómo el sector religioso está forjando diferentes espacios en la sociedad para fortalecer precisamente el derecho de estas libertades fundamentales de religión, culto y conciencia. Para ello entonces quisiera primero que todo tener un espacio y que el subdirector nos cuente qué es Creer en Libertad, dónde nace este proyecto y por qué es tan importante. Pues Carlos, es un momento muy contento, muy feliz, estamos contentos realmente por lo que tenemos a partir del día de hoy en nuestro programa de radio, un programa de diálogo interreligioso, un programa, digamos, en el contexto de una administración distrital que apoya la implementación de la política pública de libertad religiosa, de nuestra señora alcaldesa Claudia López y el sector gobierno en general, el IDEPAC, nuestra secretaría, y poder, digamos, tener este momento, digamos. La ciudadanía se preguntará, bueno, ¿y cómo ha sido un programa de diálogo interreligioso, un programa interreligioso en la ciudad y en radio? Y digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que tenemos cierto acá? Tenemos cierto un derecho fundamental, que es el de libertad religiosa y de conciencia, que está en la Constitución del 91, pero por el cual hay que trabajar. Hay que trabajar por su garantía, hay que trabajar por su fortalecimiento. Permítanme un ejemplo, digamos, recurrente. Quienes nos están escuchando hoy, quienes están con nosotros ahí en la audiencia, de pronto nos lo han oído mencionar. Y es, nadie le discute a uno, reverendo, pastor, nadie le discute a uno que haya que trabajar por la paz. Nadie le dice a uno que cuando se trata de trabajar por la paz en la ciudad o en el país, nadie le dice, no, pero es que la paz está en la Constitución, pues ya quedó ahí. ¿Y qué más? Nadie le discute a uno, hay que trabajar por la paz, pero con la libertad religiosa no nos pasa lo mismo. A la libertad religiosa sí nos dicen, no, ahí ya está en la Constitución, ¿qué más quieren?
Por el contrario, la administración de Bogotá Distrito Capital ha entendido y le ha dicho sí a la implementación de la política pública. Oiga, ¿cómo así? ¿Y es que hay una política pública para la libertad religiosa? Sí, hay una política pública para la libertad religiosa. En Bogotá también hay una nacional y hay centenares de municipios en Colombia que ya la están adoptando. Entonces, pues en Bogotá dicen, bueno, ¿qué más hacemos? ¿Qué más surge? Entonces viene esta iniciativa en ese marco de la implementación de la política pública, viene la Secretaría de Gobierno, el sector gobierno en general, digamos, porque IDEPAC es también de ese sector gobierno en el distrito, y dicen, tengamos un espacio donde podamos con el sector religioso, con sus instancias de participación, con los líderes, las lideresas, con las confesiones religiosas, con los funcionarios públicos en Bogotá, en el departamento, que tenemos en la nación también, que están trabajando por la libertad religiosa, pues traer el debate a esta mesa de trabajo y compartirlo con la audiencia y construir ciudadanía desde este programa de radio, Creer en Libertad, que estamos instalando hoy. ¿Y qué mejor manera para hacerlo? Carlos Andrés, qué mejor manera si no es pues con la instancia, digamos, hay un colectivo en el distrito que agrupa casi 100 entidades religiosas diferentes que nos reúnen prácticamente el 90% de los lugares de culto que hay en la ciudad. Y poder estar hoy aquí con ellos, con nuestros amigos, el reverendo Luis Fernando San Miguel, presidente del Comité Distrital de Libertad Religiosa, el pastor William Rodríguez, uno de sus dos vicepresidentes, pues estar hoy aquí conversando un poco de esto, de ese contexto. Pues yo dejaría ahí como primer momento, esta introducción, y decirles muy entusiasmados, muy felices de poder instalar pues formalmente Creer en Libertad. Muchas gracias, subdirector. También de pronto para contarle a nuestra audiencia, porque puede que como en nuestro primer programa no conozcan a fondo el trabajo que hacemos, y es porque no nos cuenta un poquito acerca de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia de la Secretaría Distrital de Gobierno. ¿Cuál es ese rol que ejerce la subdirección? ¿Cuál es el trabajo? Ya nos contaba de una política pública distrital, pero también que nos cuente un poco más qué hacen, hacia dónde están enfocados y cuál es ese trabajo tan importante que sabemos que se hace desde el Distrito Capital de Bogotá. Gracias, Carlos. Pues ahí clave, debemos contarle a la ciudadanía que en el gobierno distrital hay un grupo de trabajo aportando, pensando, construyendo en conjunto por este derecho fundamental de la libertad religiosa. Una cifra, en Bogotá hay más de 2.000 iglesias, confesiones, denominaciones que tienen su personería jurídica independiente, además de las que operan en la ciudad que no tienen esa personería jurídica. ¿Eso qué significa? Que hay miles de maneras de ver, de entender la realidad y la realización personal y su relación con un ser superior. Desde el distrito, ¿será que nos podemos poner a asumir este trabajo por la libertad religiosa con una sola de esas 2.000 confesiones? No. Tenemos que tratar de estar con todas. ¿Y cuál es el mejor espacio? El derecho fundamental. Ese derecho fundamental de la libertad religiosa nos da esa neutralidad que se requiere para hacer el trabajo desde la administración pública. ¿No significa promoción de una confesión religiosa? No, sino significa la promoción del derecho fundamental que nos reúne a quienes tenemos una confesión, nos identificamos con alguna, o también a aquellos que no tienen ninguna, porque el derecho fundamental le garantiza a quien se denomina o se identifica como ateo, le garantiza esa posibilidad, o al que dice, no, yo soy agnóstico, pues bueno, enhorabuena por ese derecho fundamental, porque si no estuviera garantizado, seguramente el ateo no podría, o el agnóstico no podría vivir con tranquilidad su posición y su creencia y su identidad filosófica o de creencia. Entonces, la ciudad le dice sí a eso, y para decirle sí a eso de manera estructurada, desde este equipo de trabajo de la subdirección, tenemos básicamente tres áreas importantes, muchas, pero me refiero 3 bloques de trabajo. Uno de ellos, fortalecer la participación ciudadana, trabajar para que haya cada vez más espacios, para que podamos encontrarnos, con el sector religioso, con la ciudadanía, con la administración. Segundo punto, muy importante, sin duda tendremos ocasión de hablar al respecto, de tener un programa sobre eso. 2, es la gestión, el ahorro, el aporte social del sector religioso. Hay un colectivo que se llama Plataforma Interreligiosa para la Acción Social, y ahí tenemos temas ambientales, temas de niñez, temas de juventud, temas de persona mayor, de empleo, de emprendimiento y de atención humanitaria. Todo en torno al sector religioso. Y también tenemos, bueno, ya lo mencionábamos, de pronto dimos un tipcito antes, una política pública. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve una política pública de libertad religiosa? Sirve para darle como
orientación, o yo lo comparo como con la columna vertebral. La política pública se nos convierte como en ese centro que nos permite articular las diferentes acciones y no perder el norte en el trabajo que estamos realizando. Y todo eso pues desde esta administración que es para todos, desde esta Bogotá que estamos construyendo. Muchísimas gracias por esa interpretación y por contarnos también qué está haciendo la Administración por la Defensa de la Libertad Religiosa, de Culto y de Conciencia. También quisiera agregar que el Distrito Capital lanzó a finales del año pasado la Ruta de Promoción y Atención de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia, que está al servicio de todos los ciudadanos también para que nuestros oyentes lo puedan conocer si nos están escuchando. ¿Sabías que Bogotá cuenta con una ruta de promoción y atención para las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia? ¿Escuchaste bien? Tenemos un espacio para atenderte cuando sientas que tus libertades religiosas están siendo vulneradas. Contáctanos en la línea 338-7000, extensión 5330 y 5331 o al correo vulneracioneslr@gobiernobogotá.gov.co. Eres libre de creer. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá. Dialogando, un espacio de conversación con nuestros invitados especiales. Iniciamos entonces nuestro segundo bloque de Creer en Libertad, y este es un espacio para dialogar con líderes, lideresas del sector religioso, funcionarios públicos, académicos y demás interesados en la defensa de la promoción y garantía también, ¿por qué no?, de la libertad de religión, culto y conciencia en el Distrito Capital. Nuevamente extiendo un saludo al reverendo San Miguel y al pastor William Rodríguez, quienes nos acompañarán en este bloque, y quisiera primero que todos que nos cuenten un poco acerca de cuál es la importancia de defender la libertad religiosa desde sus entidades religiosas, desde sus creencias, porque creen que es importante que en Colombia se defienda un derecho que desde el año 91 se consagró en la Carta Magna. Bien, quiero iniciar en unos agradecimientos nuevamente a la alcaldesa Claudia por hacer posible este espacio. Creo que es muy loable, que es muy importante que de la administración distrital este espacio se esté dando a este nivel, porque creo que hemos avanzado de una manera muy pertinente y quizás prematura en el tiempo en los alcances sobre la libertad religiosa hoy. Entonces yo quiero generar en verdad en nombre de la Junta Distrital de Asuntos Religiosos de Bogotá un agradecimiento público a todo este equipo de trabajo y obviamente a la alcaldesa por permitir y hacer posible esta realidad. Bien, estamos hablando sobre creer en libertad y estamos diciendo que la libertad religiosa es un derecho fundamental que ya tenemos, como lo decía Carlos, en nuestra Carta Magna, la Constitución de Colombia. Pero es un derecho que si nosotros no lo ejercemos, si no lo conocemos, no lo ejercemos. Entonces, hay que conocerlo para ejercerlo. Y en esto viene como un primer momento que es la libertad religiosa en Colombia. Lastimosamente, con el tiempo hay que hablar de manera constitucional, jurídicamente hablando, que hay que hablar de libertad, porque en Colombia, antes del 90, en nuestra Colombia, obviamente, era dominada o predominada, digámoslo así mejor, una sola fe, la fe cristiana, a través de nuestra hermana Iglesia Católica. A partir de la nueva Constitución ya se abre la libertad religiosa, y yo le llamaría que le agregaría como 3 elementos más. No solamente hablemos de libertad religiosa, porque considero además, y ya es una opinión muy personal, considero además que libertad religiosa en Colombia ha existido a partir de la Constitución del 91. Antes no tanto, pero ha habido. Ahora creo que hay libertad religiosa en Colombia. Es mi opinión personal. Cualquier persona en Colombia puede abrir la sala de su casa, el garaje de su casa, una bodega y comenzar a hablar de su espiritualidad. Y mientras no interrumpa, mientras no estorbe la convivencia ciudadana, se le deja realizar su culto. Yo creo que hay que avanzar en 3 elementos más. El primero es hablar sobre igualdad religiosa. ¿Qué significa esto?
que los derechos que ya nos han dado en la Constitución y en las políticas públicas que se han alcanzado, creo que estos derechos hay que hacerlos realidad, con dos elementos más. Hay que hablar más adelantito sobre la diversidad y la pluralidad. Esto es un tema que es muy académico, pero que realmente con el tiempo lo vamos aprendiendo. Quiero también acudir a una frase de hace 500 años del pastor Martín Lutero. Martín Lutero hablaba sobre libertad de conciencia. Sobre libertad de conciencia es muy importante porque esto nos permite actuar conforme Dios nos manda, como Dios nos envía, como Dios nos llama. Muy interesante esa reflexión que nos hacen acerca del papel y de la importancia de defender la libertad religiosa y también ese contexto que se presenta a nuestra audiencia acerca de lo que se debe entender por libertad religiosa. Y quién más que el reverendo San Miguel, que además olvidamos presentarlo, pero es el presidente del Comité Distrital de Libertad Religiosa, así que también nos honra mucho pues poder tener esa reflexión en este espacio. Quisiera ahora escuchar al pastor William Rodríguez acerca de esta misma pregunta. ¿Por qué cree que es importante defender la libertad religiosa, sobre todo en un estado como el colombiano y principalmente en una ciudad como el Distrito Capital de Bogotá? Muchísimas gracias, Carlos Andrés. Nuestro enfoque ahorita en este momento es como una esperanza, ¿no? El Comité Distrital de Libertad Religiosa sustancializa la esperanza real de una nueva religiosidad integrada, ¿sí? Que desafortunadamente antes de la Constitución no se veía. Después de la Constitución del 91 entramos en un proceso de integrarnos como instituciones religiosas, pero hasta ahora, por fin, entrando en este nuevo milenio, es que se ha podido fortalecer el tema interreligioso. Entonces es muy importante ese punto. ¿Por qué es importante el tema interreligioso? Yo diría porque en este momento la sociedad está en crisis. Tenemos varias crisis. Tenemos una crisis en la familia, crisis en los jóvenes, pero yo diría que una de las peores crisis es el aumento del ateísmo en la sociedad, ¿sí? Se ha malinterpretado el nombre de Dios en nuestra sociedad y necesitamos entender nuestra propia naturaleza espiritual, y desafortunadamente en los colegios, en las universidades ya no hay énfasis en la educación espiritual, en la educación moral, en la educación ética. Entonces es fundamental que volvamos a retomar los valores fundamentales y que se pueda trabajar también en pro del fortalecimiento de la familia, porque es la célula básica de nuestra sociedad. Sin familias fuertes, que son como, la familia es como la última trinchera de nuestra sociedad, va a ser muy difícil que podamos encontrar luz al final del túnel, porque necesitamos es fortalecer las familias, y hoy vivimos en una gran crisis porque las familias se están desintegrando, porque nuestros jóvenes están muy confundidos, porque hay mucha alienación, hay demasiada información y muchas veces se están transgrediendo los valores fundamentales centrados en el amor que viene de la familia. Y para terminar, mi estimado Andrés, nosotros tenemos una gran misión, y es unir a todo el sector religioso, unir a todas las vocaciones, a todas las instituciones, a todas las espiritualidades, y poder visibilizarnos a nivel distrital y a nivel nacional para poder generar un nuevo despertar religioso. Para mí es importante tocar el punto que tuvimos una reunión el fin de semana pasado sobre escatología. Estamos viviendo una época del fin del dominio del mal, y estamos entrando en un momento histórico coyuntural en donde todos nos debemos unir, debemos trascender nuestras propias instituciones y unirnos de corazón en pro de una sociedad donde primen los valores. Yo recuerdo el viernes pasado que estuvimos en el Consejo de Bogotá, sin hacer cuñas pues a esa situación, se izó la bandera de libertad religiosa. Fue un momento sublime en nuestra ciudad. A mí me pareció algo históricamente impresionante, porque desafortunadamente las religiosidades no se habían unido a tal punto que pudiéramos izar nuestra bandera, y eso se logró el viernes pasado, y eso fue un gran mérito para los concejales que lideraron este proceso el viernes pasado. Pero no solo ese punto. Y le puedo hacer una cuñita, sí, claro, de William, por favor. Es que, digamos, ahí me emocionó mucho, y para toda la audiencia, porque, no, oiga, hay una bandera de la libertad religiosa,
uno a veces escucha, por ejemplo, que la bandera del cristianismo. Entonces algunos ponen una bandera blanca y ponen un crucifijo, una imagen, pero finalmente eso obedece a una tradición religiosa de las múltiples que hay en la ciudad. Esta bandera de la libertad religiosa, destacar, digamos que el fondo blanco, y dice lo que dice en su contenido, dice libertad religiosa. A mí me gustó mucho, me pareció muy bien logrado eso. Entonces, el fondo de esto que estamos hablando de hoy, que este es un espacio increíble, lleno de bendiciones, como lo estábamos diciendo inicialmente, es que nuestra misión fundamental es poner de moda los valores, poner de moda la familia tradicional, poner de moda la unidad trascendental entre credos, ¿sí? Y entender que todos somos uno, todos somos hermanos y todos venimos del amor celestial, pero estamos confundidos. Y por eso es importante un nuevo despertar religioso. Bueno, los felicito por eso. Claro, por favor. Ahí como un aporte, más bien un aporte, y es, el pastor William hablaba sobre los valores. Mira, la única razón de cualquier espiritualidad sana es llevar la paz integral a la humanidad. Por eso yo me uno a la propuesta del pastor William diciendo, ojalá que las espiritualidades tengan una trazabilidad en toda la administración pública, donde los musulmanes, los cristianos, los judíos, los Hare Krishna puedan llevar esa espiritualidad a los hospitales, a las universidades, a estos espacios públicos, a las diferentes oficinas, y puedan sembrar esos valores de respeto, esos valores de unidad, esos valores de solidaridad, sororidad para el bienestar del pueblo colombiano. Muy bien, hay un punto importante que yo quería tocar aquí, y es que nosotros en la Asamblea Colombiana de Religión y Espiritualidades, junto con la Federación Universal para la Paz, desde hace más de 10 años hacemos foros teológicos y académicos sobre diferentes temas. Una vez nos reunimos con diferentes obispos, con diferentes pastores sobre el tema, por ejemplo, de Satanás. ¿Cómo vemos Satanás en todas las denominaciones religiosas y de fe? Inclusive invitamos también a las comunidades indígenas con quienes se hicieron actos artísticos increíblemente hermosos. Y pudimos romper muchas barreras. O sea, si nosotros estamos aquí ahora en el Comité Distrital de Libertad Religiosas, es gracias a ese trabajo sincero de romper barreras entre instituciones religiosas, entre religiones y espiritualidades. Quiero recoger algo muy importante que nos cuentan acá en la mesa, y es que nos están hablando que la sociedad está en crisis y el sector religioso ha sido uno de los grandes eslabones que ha permitido y ha generado atender esas crisis sociales que se presentan al interior no solo de Bogotá, sino en todo el país, como ustedes nos cuentan. Y también esto nos hace recordar que hace un par de semanas el Distrito Capital presentó unas cifras acerca de la cuantificación del aporte social del sector religioso. Para eso quisiera pedirle al subdirector Andrés si nos cuenta un poquito más acerca de esa cuantificación, cuál es esa cifra que genera el sector religioso en materia de ahorro y también de aporte a la administración distrital en este caso. Sí, Carlos, digamos, eso también es algo muy, muy bonito que le está quedando a la ciudad, a la academia. Permítanme como un ejemplo, digamos, que proviene pues muy del sector religioso. Yo creo que ustedes han escuchado en algunas confesiones religiosas y en un texto sagrado, digamos, dicen que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, digamos, y eso se ha convertido como en una voz popular, básicamente para ejemplificar que pues uno no está anunciando ni haciendo alarde de las cosas que hace que uno considera que pueden ser buenas, o puede ser por ejemplo, una obra de misericordia, en fin. Ahora bien, eso es muy, muy, muy tangible en el sector religioso, porque el sector religioso trabaja, se esfuerza, pero no está pensando en hacer eso público. Ocasionalmente en algunos lugares se dice, no, pues se da testimonio o se cuenta del respecto. ¿Qué pasó? En el plan de desarrollo nos dice, en nuestro plan de desarrollo actual con la señora alcaldesa Claudia López, uno de sus artículos, el 67, dice, oiga, ¿por qué no se dan a la tarea? Y ojalá fuera una pregunta, dense a la tarea de cuantificar el aporte social del sector religioso. Entonces traíamos esa preocupación ahí en la Secretaría de Gobierno, en la subdirección de cómo hacerlo. Bueno, pasaron unos meses, empezó a hacer como estructurar una metodología, hay alguna experiencia exitosa en Estados Unidos que tuvimos oportunidad de revisar. También venían unos trabajos preliminares del Ministerio del Interior con una caracterización,
de lo que hace el sector religioso. Entonces, pues juntamos partes, también traíamos con nosotros a la mesa técnica de universidades de mucho prestigio y mucho reconocimiento en la ciudad, con investigación, con producción académica, y nos sentamos a diseñar. El sector religioso nos apoyó, nos dieron ideas, hicimos grupos focales, hicimos también pruebas piloto, en fin. ¿Y qué es eso que nos entrega? Un primer paso. Que no está todo, sí, los datos no están completos, hace falta, pero se logra ese primer paso. Y ese primer paso nos dice que el sector religioso impacta positivamente en la ciudad cada mes a 1.7 millones de personas, o de veces, de ocasiones o de ayudas. Tenemos 1.7 millones de impactos positivos. ¿Y eso cuánto vale? Se hizo un esfuerzo de cálculo, un esfuerzo de cuantificación, y eso vale aproximadamente cada mes 157.000 millones de pesos. Y eso multiplicado por 12 al año, la gran cifra, y es que el aporte, la gestión social, el ahorro social del sector religioso, su aporte que se configura a favor del distrito, está por lo menos en 1.8 billones de pesos cada año. ¿Qué fue lo que dije? Sí, 1.8 billones de pesos cada año. Y es algo que se está gestionando, se está ayudando, es un tema de ahorro, un tema de voluntariado, un tema de cosas que no se han calculado. Por ejemplo, ¿cuántas horas un líder religioso, un servidor religioso le puede dedicar a un joven que de pronto tiene tendencia suicida? Y digamos, llevarlo desde ese punto al punto en el que quiere de nuevo, ama la vida, quiere seguir adelante, encuentra objetivos, pueden ser horas, días enteros trabajando con él, sirviendo, y eso nunca se ha contado. Y esta vez estamos tratando de hacer una primera cuenta de eso. O por ejemplo, en pandemia, que tal vez alguno de ustedes, de pronto el reverendo lo mencionó el pastor William. En pandemia el sector religioso sale, apoya, ayuda. Dice, alguien donó un mercado, alguien logró alguna cosa y se llevó a la comunidad. Eso también estamos tratando de cuantificar. Vamos a cerrar entonces este bloque con esa gran cifra que nos dan, y es que el sector religioso genera un aporte y un ahorro a la administración distrital anual de 1.8 billones de pesos, lo cual muestra cuál es el rol del sector religioso, eso que ustedes también nos hablaban de ese nuevo despertar del sector, que creo que dijo el pastor William, y es algo muy importante también reconocerlo. Desde la administración distrital también esto se valora y pues se agradece el esfuerzo que están haciendo. Carlos, ahí yo te diría, y aprovechando tu cierre, que nos den la oportunidad aquí en Creer en Libertad, de pronto más adelante, que nos permitan un programa para hablar en detalle, con un poco más de detalle de esa cuantificación y de eso que se le está dejando a la ciudad. Gracias, Carlos, discúlpame la interrupción. Zoom. Conociendo de cerca las comunidades, confesiones y denominaciones religiosas en Bogotá. Comienza ahora nuestro tercer bloque, que es Zoom. Lo hemos denominado así porque queremos hacerle un acercamiento a todas las denominaciones, creencias y demás componentes del sector religioso en el Distrito Capital de Bogotá. En esta oportunidad, me gusta esa palabra, acercamiento, sí, esa palabra bonita. Y podérselo presentar a la ciudadanía, acercarnos. También volverlo mucho más familiar para las personas, para nuestra audiencia, para la ciudadanía. En esta oportunidad le queremos hacer zoom al Comité Distrital de Libertad Religiosa. Y cómo no, si es la instancia del sector religioso más grande que hay a nivel distrital en nuestra ciudad de Bogotá. Entonces le vamos a dar paso a Wenceslao Malaver, también del equipo de la subdirección, quien nos va a moderar este espacio. Muchas gracias, Carlos Andrés. Y sí, evidentemente es necesario que nosotros hablemos sobre el Comité Distrital de Libertad Religiosa. Desde el principio de nuestro programa hemos indicado que tenemos dos de sus integrantes aquí con nosotros, pero la gente se preguntará ¿qué es el Comité Distrital de Libertad Religiosa? Pues les comentamos que el Comité de Libertad Religiosa es la máxima instancia de participación en el Distrito Capital del sector religioso. ¿Y de qué se encarga el Comité Distrital o cómo nace el Comité Distrital de Libertad Religiosa? Pues nace de un acuerdo distrital del Consejo de Bogotá, es ese acuerdo distrital 685-2017, y es ahí cuando se le da nacimiento al Comité Distrital. Hoy nos encontramos con el reverendo San Miguel, quien es el presidente del Comité Distrital, y el pastor William, que es el segundo vicepresidente del Comité Distrital de Libertad Religiosa. ¿Cómo está conformado este Comité Distrital de Libertad Religiosa, reverendo? Usted nos podrá indicar. Bien. Cuando el Comité Distrital de Asuntos Religiosos de Bogotá nació, yo lo miraba así como en expectativa, y me di a la tarea de esperar este espacio,
y este espacio llegó de manera voluntaria por muchas personas que quisieron que yo fuera el presidente. ¿Cómo estamos organizados? Con iglesias, con comunidades de fe, con espiritualidades, que habiendo registrado sus estatutos en la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, tienen su personería jurídica especial o extendida. Y de esta manera se hace la formalidad dentro del distrito. Y desde acá, nosotros lo que hacemos es reunir estos diferentes líderes y lideresas, estas organizaciones, en pro de construir la unidad y la participación y el acercamiento de todas estas confesiones que no los conocemos, pero que aquí es como el punto central donde todos nos congregamos para dar a conocer nuestra acción de misión en cada uno en este espacio de Bogotá. Con esto quiero decirles que es la manera de unirnos en pro de la misión a la cual Dios nos ha encargado. Tenemos varias comisiones que yo quiero decirle al pastor William, por favor, que nos diga las comisiones que tenemos de trabajo dentro de este comité distrital. Sí, cómo no, reverendo. Tenemos 3 principales. Tenemos 3 comisiones principales. La Comisión de Política Pública, que es la que, pues, la más universal porque es la que nos rige en términos legales. También tenemos la Comisión de Familia, que es fundamental también porque es la célula de la sociedad. Y por ley también tenemos la Comisión de Educación. Un pueblo sin educación no sabe ni dónde viene ni para dónde va. Y ese es uno de los puntos que queremos impulsar ahorita en el Comité Distrital de Libertad Religiosa. Aparte de estas 3 comisiones fundamentales, tenemos una 4ª comisión, que es la Comisión de Ética, y tenemos otros 2 proyectos especiales, que es el Proyecto de Paz y Proyecto de Derechos Humanos. Inicialmente vamos ahí, llevamos 6 meses formando todo este proceso de liderazgo entre pastores, obispos, para que impriman su cuota de sacrificio para desarrollar este sector en esas 5 comisiones, y próximamente vamos a hacer reuniones para tener una agenda de trabajo fundamentada en esas comisiones para el desarrollo de nuestro plan de gobierno. Muchas gracias. Pero haría falta una, y hace falta mencionar aquí, y los quiero hacer de manera sincera, muy sincera, y es reconocer la oficina, la subdirección de asuntos religiosos en la oficina, en cabeza y dirigida por nuestro hermano y amigo, el doctor Andrés Felipe, que ha tenido, lo quiero resaltar así, una apertura muy, pero muy amplia en la aceptación de las diferentes confesiones que cumplen el conducto regular, porque quiero hablar de esto también, que hay un conducto regular para acercarnos acá y estar juntos, porque no puede cualquiera venir, escribirse, no, hay un conducto regular, y el primer conducto regular es tener personería jurídica debidamente registrado y convalidado en la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Y también quiero valorar el equipo que tiene el doctor Andrés Felipe. Ustedes han sido muy importantes y que veo yo que nos han tratado con mucho respeto y con mucha amplitud. Muchas gracias. Muchas gracias, reverendo. Sí, recordar que esta instancia ya nos conmovió, nos pone a conmovernos con eso. Muchas gracias, doctor Andrés. Reverendo, recordar que el Comité Distrital de Libertad Religiosa es la máxima instancia para la promoción, la articulación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes y programas en materia de libertad religiosa, culto y conciencia en el Distrito Capital. ¿Cómo pueden hacer parte de este comité? Bien lo dijo el reverendo San Miguel. Ustedes pueden enviarnos o escribirnos a secretariageneralcdlr@gmail.com y copiar a asuntosreligiosos@gobiernobogotá.gov.co, indicando qué entidad del sector religioso representan, adjuntando su certificado, bien sea de Cámara de Comercio o bien sea del Ministerio del Interior, y cuál va a ser el delegado a este Comité Distrital de Libertad Religiosa. No siendo más, yo le agradezco, reverendo San Miguel. Hay un puntito más, hay un puntito más que quiero dejarles como tarea. Así como les agradezco y los elogio en su buen oficio, que me parece muy importante, les quiero dejar una tarea para que ustedes nos ayuden con las alcaldías locales.
la propuesta Está es... complicado. Sí, Compromiso al aire, por favor. Mire, la idea es que esto se siga promocionando. Las bondades y la misión de la espiritualidad en formación de principios y valores en la vida de nuestra comunidad bogotana, y es que podamos hacer oraciones, encuentros públicos, ¿sí? Interconfesionales, de tal manera que toda Bogotá se vaya dando cuenta, se vaya entrenando de manera pública que ahora las religiones, las espiritualidades, las diferentes confesiones, las diferentes comunidades de fe, estamos articulados en una misión que se llama Bogotá, territorio de paz. Pues, reverendo, eso es compromiso público. Yo le dejo un par de antecedentes. Digamos, no es tan inusual ni tan descabellado, ¿no? Hay que seguir haciendo pedagogía, pienso yo, porque muchas veces a nosotros como funcionarios públicos, cuando nos hablan de algo que tenga que ver con el sector religioso, siempre nos preocupamos de ir a romper la neutralidad que el Estado laico, no por norma constitucional más, bueno, hay una discusión más sí por interpretación de autoridad y por jurisprudencia, pues tenemos en nuestro país que tenemos esa regla de esa neutralidad, que bien es cierto. Yo creo que todos hemos escuchado a un amigo en común, al doctor Charles Schulz, que insiste y dice: Colombia no es un Estado laico, Colombia es un Estado aconfesional, el preámbulo de la Constitución política invoca la protección de Dios. Pero un poco en ese orden, sí es parte, digamos, de la agenda del distrito. Yo recuerdo mucho, digamos, en un año tan difícil, y en el 2020, que estamos en plena pandemia, y en agosto apenas, digamos, después de varios meses digamos, enclaustrados, en cuarentenados, discúlpenme el aporte ahí extracurricular al idioma, pero la alcaldesa, una de sus primeras reflexiones es: en agosto hagamos una oración interconfesional, un espacio, digamos, por lo menos de compartir con líderes religiosos de diferentes confesiones, y se inauguró el cumpleaños de Bogotá del año 2020 con ese espacio en el Parque Simón Bolívar. 12 confesiones distintas, también contamos con espiritualidades, digamos, desde el pueblo gitano nos acompañó alguien, desde los pueblos indígenas también, y confesiones religiosas de diferente tradición histórica. Muy bien. Entonces ese fue un espacio muy lindo, sí. Pero sí hay que seguir, digamos, abonando el terreno. Sé que tengo una tarea pendiente con usted para mañana viernes, pero bueno, ahí miramos. Yo creo que eso lo tenemos resuelto, alcanzamos. Y yo quiero hacer una cuña, William, antes de que estemos ya pues cerrando, y es: tenemos uno distrital, pero también tenemos 19 comités locales de libertad religiosa. Y vamos a seguir conversando. De eso nos faltó hablar, ¿verdad que sí? Y vamos a tener ocasión, y esperamos que en esta mesa nos acompañen, digamos, de tiempo, presidentes, vicepresidentes, líderes de las localidades, para que hablemos también de qué está pasando ahí en el territorio, qué está pasando en Usaquén, en Usme, en Kennedy, en Bosa, en Engativá, en todas las localidades de la ciudad. Yo quería aportar aquí algo importante sobre el Comité Distrital de Libertad Religiosa, y es el tema de la igualdad. La igualdad en términos de igualdad de oportunidades. A mí me sorprendió, yo el año pasado era totalmente neófito en el asunto del Comité Distrital, pero por cuestiones celestiales aquí estamos con el reverendo San Miguel ocupando esta honorable silla. Lo que me ha sorprendido en estos 6 meses que llevamos en el cargo es la cantidad de oportunidades que ofrece el Distrito Capital. Realmente las oportunidades que ha venido ofreciendo el Distrito Capital me sorprendió, porque yo tenía una imagen totalmente equivocada del sector público, ¿sí? Y ahora que tangencialmente estamos haciendo parte de la cosa pública, del sector gubernamental, nos damos cuenta de la cantidad de oportunidades en cuanto para superar esa desigualdad que en nuestro país está muy arraigada, desafortunadamente. Entonces, ver que proyectos tan interesantes como presupuestos participativos se están desarrollando de una forma tan amplia, tan transparente y tan pública, me viene sorprendiendo, y quiero felicitar también a la gestión de la actual dirección distrital en este aspecto particular. Y la página que tienen, se ve cualquier cantidad de oportunidades en todos los sectores. Entonces es importante que los medios de comunicación contribuyan para que se difunda estas bendiciones, no solo para el sector religioso, sino para toda la población en general. Muchas gracias. Pastor William, usted lo dijo, la página, a nuestros oyentes, estamos en internet, portaldeoportunidades.gov.co. Ábranla, indaguen, hay una cantidad de material ahí.
Y no solo, perdón, y no solo con ellos, sino también invitar a todas las entidades del sector, otra vez, sí, bueno. Nuevamente, invitando también a todas las entidades del sector religioso y a todas las personas que profesan una fe, a, como lo dijo el pastor William, ser parte de presupuestos participativos. Ya iniciamos este proceso y ustedes pueden lograr que se destine un recurso público para todos los programas, planes y acciones que ustedes realizan desde el sector religioso. No siendo más, llegamos al cierre de esta sección, nuestra sección Zoom, y esperamos contar en nuestro próximo programa, Carlos Andrés, con más personas del sector religioso y acercándonos. Estás escuchando Creer en Libertad. Listo, muchísimas gracias a Wenceslao y a los participantes de la sección Zoom. Muy interesante conocer de cerca, porque ese es el ideal de este bloque informativo, conocer de cerca el Comité Distrital de Libertad Religiosa en esta oportunidad. Seguramente, como ustedes lo decían, va a ser un espacio para conocer otras instancias de participación a nivel local, también otras creencias, denominaciones y confesiones en el Distrito Capital de Bogotá, porque estamos fomentando y promoviendo una convivencia con respeto desde esta mesa. Y ese debe ser el mensaje que le debe quedar a nuestra audiencia el día de hoy en Creer en Libertad. Ya quiero que empecemos a cerrar el programa y por eso quiero que sean ustedes mismos que me ayuden con las conclusiones. Un mensaje de cierre muy corto para nuestra audiencia desde su entidad religiosa, desde su rol como vicepresidente del Comité Distrital y también el subdirector de Asuntos de Libertad Religiosa, que nos cuente un breve cierre en conclusiones de lo que fue este primer programa y las expectativas para los demás, porque Creer en Libertad apenas comienza. Bueno, primero que todo, estos espacios de participación son increíbles, nos cambian la perspectiva y nos ayudan a entender mejor a nuestra ciudad y a nuestro país. Entonces, uno, dos, nos enseñan a gestionar. Nosotros no sabemos gestionar, no sabemos relacionarnos con las demás personas. Entonces, esto es una escuela realmente. El Comité Distrital de Libertad Religiosa yo lo he venido viendo como una escuela porque no llegas a aprender. Y tercero, sí es un mensaje totalmente interno. Yo quiero invitar a toda la audiencia a que aprendamos a vivir por el bien de los demás, que desarrollemos nuestra espiritualidad, que nos acerquemos a ese ser superior y entendamos que en nuestro interior tenemos divinidad, sino que está escondida. Tenemos que redescubrirla y en esa medida vamos a recuperar la identidad perdida. Y justo en este tiempo cuando el cielo necesita más aliados para ayudar a construir un mundo de amor. Muchas gracias. Muy bien. Bien, yo concluiría de la siguiente manera, y es diciéndoles, toda la humanidad, hombres y mujeres, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No hay diferencia alguna. No solamente los cristianos somos hijos de Dios, los judíos hijos de Dios, o los musulmanes hijos de Dios e hijas. No, toda la humanidad somos hijos de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros como hijos, como hechos hijos de Dios, somos la imagen de Dios caminante por el mundo. Es un segundo elemento, un principio fundamental. Y tercero, si nos miramos, si nos damos una mirada como hijos de Dios, vemos en el otro, en la otra persona, a Dios mismo, seguro que lo vamos a tratar con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha hermandad, con mucho amor. Entonces, este es un principio que nos lleva a que nosotros y nosotras somos personas, somos comunidad, somos el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, la imagen de Dios unida y articulada en esta tierra. Gracias, Pastor Julián, gracias, Reverendo Luis Fernando. Yo concluiría con dos cosas. La primera, se nos fue el tiempo, yo creo. Digamos, nos fuimos de más, pero pues muy contentos pero mucho, digamos, sumamente entusiasmado de tener este espacio de conversación con el sector religioso de la ciudad. Digamos, lo que mejora, sí, creo que lo dijo Carlos Andrés ahora, digamos, esto apenas comienza, mejor dicho. Y pues muy felices y muy entusiasmados y agradecidos con la administración, con el IDEPAC, con el doctor Alexander Reina, con nuestra directora Mayra de Comunicaciones, también mi secretaría de Gobierno, con mis jefes, el señor secretario Felipe, en general con la señora alcaldesa Claudia López, que se den estos espacios para que podamos seguir poniendo en evidencia lo que es grande y es evidente. Doctor Andrés Felipe, otra cuestión. Recuerden que estamos poniendo de moda el amor, estamos poniendo de moda la paz, estamos poniendo de moda los valores morales. Entonces van a saber mucho de nosotros porque estamos trabajando duro por esta visión. Muchas gracias.
Esto fue todo en Creer en Libertad por el día de hoy. Como les dijimos, Creer en Libertad apenas está comenzando. Vamos a seguir teniendo estos espacios con nuevos invitados y a seguir fomentando el respeto por la libertad de religión, culto y conciencia en el Distrito Capital de Bogotá. Agradecemos especialmente a los invitados, al subdirector Andrés Arbeláez, el reverendo Luis Fernando San Miguel, el pastor William Rodríguez, a nuestro equipo de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa, en el máster a Felipe Benavides y a Simón Hernández por su acompañamiento, y también muchas gracias al IDEPAC. Desde los estudios de DC Radio, esto fue todo en Creer en Libertad por el día de hoy. No olviden sintonizarnos todos los jueves a las 11 de la mañana. Muchas gracias y nos oímos. Nos escuchamos pronto para aprender de la libertad religiosa en Creer en Libertad, el programa radial interreligioso solo aquí en DC Radio.